Con una economía devastada y un desempleo del 20%, el rescate financiero desata una tormenta política en Portugal. Las recetas de ajuste que soportan los países europeos en crisis se cobra otra víctima en Portugal. Y desde la economía, la crisis afecta a la política. El rescate que aprobó la Troika, formada por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, arrancó en mayo de 2011 con importantes recortes. Fueron 78.000 millones de euros y se preveía una batería de recortes inéditos, entre ellos la reducción de las pensiones y de la planta de empleados estatales, con el objeto de lograr una reducción del déficit público. Fue un mazazo para los trabajadores. La economía portuguesa llevaba una década estancada antes del rescate y las cifras actuales empeoraron el panorama. La tasa de desempleo es del 20%. En 4 de los últimos 5 años se instaló la recesión y la deuda pública alcanza al 120% del PBI. Ante ese panorama, los sindicatos convocaron a otra huelga general para frenar la enésima reforma, cuyo objetivo era acelerar los despidos en el sector público. El sacudón en la economía tuvo su impacto en la coalición conservadora que gobierna Portugal desde junio de 2011. Los socios del conglomerado gobernante saldaron el conflicto interno con una remodelación del gabinete, pero el resultado aún podría poner a prueba las relaciones entre el gobierno y sus prestamistas internacionales. Hace unos días, el primer ministro Pedro Passos Coelho nombró viceprimer a Paulo Portas, líder del pequeño partido CDS-PP, para terminar con una disputa que amenazó con provocar una crisis institucional y poner en riesgo el rescate financiero otorgado al país. La disputa se generó por las medidas de austeridad que Portugal tuvo que tomar a cambio del rescate. Vítor Gaspar, el arquitecto de los recortes, renunció como ministro de Finanzas y en su lugar, Passos Coelho nombró a María Luís de Albuquerque. Paulo Portas renunció entonces como ministro de Relaciones Exteriores en protesta por el nombramiento de Albuquerque, pero luego dio marcha atrás. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. La oposición de izquierda en bloque reclamó una vez más la convocatoria de elecciones anticipadas y reiteró su rechazo a un ejecutivo hecho, según sus palabras, de remiendos. Mientras tanto, desde Bruselas, se negó que haya negociaciones en curso sobre un segundo rescate al país. La Troika reclama al gobierno portugués que apruebe próximamente una reforma del Estado que permita un ahorro del gasto público equivalente a los 4.700 millones de euros, para lo que previsiblemente se reducirá el número de trabajadores estatales y se modificará el sistema jubilatorio. El agravamiento de los ajustes, sin embargo, es uno de los motivos de tensión entre los dos partidos conservadores en el gobierno, los socialdemócratas y los democristianos. Las medidas del gobierno solo profundizaron los recortes. El primer ministro luso, el conservador Passos Coelho, anunció en mayo de 2013 un plan de saneamiento con recortes en el gasto de la administración que incluye la salida de 30.000 empleados. También se retrasa un año la edad de jubilación hasta los 66 y se crea una nueva carga fiscal para jubilados. La disputa institucional se enardeció cuando en abril de este año el Tribunal Constitucional declaró ilegales varias de las medidas de ajuste por valor de unos 1.200 millones de euros, incluidas este año en el presupuesto para cumplir las exigencias de su rescate financiero. Considera inconstitucionales y discriminatorias 4 medidas referidas a la suspensión de una de las 2 pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas y el recorte de subsidios de desempleo y enfermedad. Y las previsiones no ayudan. El Banco de Portugal anunció que la economía portuguesa se contraerá un 2,3% en 2013, mientras que las cuentas fiscales cerraron 2012 con un déficit del 5%, en paralelo con el aumento de los impuestos que llegó a un 11%.
Desde aquel rescate, Portugal se deshizo de parte de su patrimonio nacional, como su participación en empresas privadas, entre ellas la principal compañía eléctrica del país, la venta de la empresa estatal de aeropuertos, la aerolínea TAP, el servicio de correos, astilleros, gestión de aeropuertos, hasta una larga lista de cesiones, participaciones y ventas que aún siguen abiertas al mejor postor. En el plano político, la respuesta del presidente Aníbal Cavaco Silva al reclamo de elecciones anticipadas se limitó a ponerle un plazo de 1 año al gobierno conservador. Junio de 2014, cuando el país terminaría con el plan de ajuste europeo. El argumento a esta solución a la medida de la Troika es que la convocatoria de elecciones anticipadas tendría consecuencias negativas para el país, incluyendo la suspensión del actual programa de ayuda externa. Pero el presidente solicitó además un acuerdo que denominó Compromiso de Salvación Nacional y que abarca a socialdemócratas, democristianos y socialistas para que el ajuste se cumpla en su totalidad. Esta alternativa, que da la espalda a los reclamos populares, solo incrementará la presión sobre la clase política y podría profundizar aún más un panorama previsible de conflictos y malestar social. Finalmente, la Troika termina agudizando el problema con exigencias de ajustes y medidas que juegan en contra de la recuperación económica y dejan a Portugal en manos de especuladores que se nutren de empresas públicas y patrimonio nacional. Una fórmula conocida y devastadora que arrasa Europa. Bueno, otros países como Grecia y España le dan la bienvenida a Portugal al club de los que tienen más del 20% de desempleados, ¿no? Que parece ser que es el triste destino de muchos países que vienen aplicando este ajuste ya a lo largo de varios años. Recordemos que en el caso de Portugal es emblemático en este sentido. Cumplió en la primera etapa con todas las normas que le establecían las cuestiones de privatizaciones y cesiones de patrimonio para tratar de ajustar esos presupuestos y adaptarse al tema de baja de la deuda que le reclamaba la troika que domina en estos temas en Unión Europea. No lo consiguió, entonces ahora siguió con los recortes más de orden social, como los recortes sobre el empleo público, los subsidios a desempleados, recortes a jubilados y otras normas que van generando todavía mayor tensión y tampoco está logrando los resultados, con lo cual el destino es bastante incierto, es una economía que está absolutamente frenada y con este tipo de políticas todo indica que se va a frenar aún más, porque están limitando, restringiendo toda posibilidad de salir por el lado del consumo interno. Y no es una economía, la de Portugal, que tenga demasiadas alternativas en el comercio exterior para decir, bueno, ahora nos volcamos a la exportación para obtener los recursos de este lado. Es una economía muy atada y con este tipo de políticas me parece que tiene muy pocas perspectivas de salir, ni en lo inmediato ni en el mediano plazo, porque en definitiva esto es lo que prometen estos planes. Bueno, sacrificio ahora para en 2-3 años empezar a recoger los frutos. No es esto lo que muestra la realidad y la experiencia. Hubo una importantísima marcha de sindicalismo, de trabajadores la semana pasada en Portugal. Hay todo el tiempo movilizaciones, los jubilados que se han comenzado a organizar también, y la gran pregunta es, vos mencionaste también a Grecia, uno podría decir Portugal, Grecia, Italia, España, ¿por qué no caen estos gobiernos? Ayer estaba hablando justamente por radio con Francisco Lousa, el dirigente del Bloco de Izquierda, que estuvo con nosotros alguna vez en el programa. Le pregunté otra vez esta pregunta y la diferencia con Grecia. Y él, trazando un paralelismo desde lo político con Grecia, decía, en Grecia claramente hay una organización política, Syriza, que ahora está realizando su primer gran congreso, que tiene un proyecto de gobierno, que está en la oposición, que además tiene al Partido Socialista en el gobierno en Grecia, Partido Socialista muy desprestigiado. En el caso de Portugal, el Partido Socialista no está en el gobierno, el Partido Socialista es parte de la oposición, pero también está bastante dividido, claro. ¿Cuántas veces hemos hablado acá del rol de los partidos socialistas europeos en Italia, en España, en Portugal, en Grecia, implementando los planes de ajuste? Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cómo se sale? ¿Hay una oposición como la que hay en Grecia? Me dice, sí, pero... porque hay 3 grandes frentes de izquierda que tienen que ponerse de acuerdo. Por un lado está el histórico Partido Comunista Portugués, el Bloco de Izquierda, que es una formación que
conjuga a diferentes corrientes de la izquierda revolucionaria portuguesa, y por el otro lado sectores del Partido Socialista que están viendo entre estos tres sectores cómo se presentan como alternativa de poder. Están negociando, discutiendo, viendo proyectos de programa, pero no logran consolidarse como alternativa de poder. Y esto le da aire a estos gobiernos. Tal cual. No caen a pesar de la crisis. Un partido socialista, el de Portugal, que recordemos que fue el que empezó a aplicar claro, esta política de ajuste. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Inició esa política y cayó inmediatamente, pero fue el que las puso en marcha. Muy parecido al caso de Grecia. Y ahora están reunidos con los que estamos hablando, lo que decía el informe, que estaba reunido con el presidente. El Partido Socialista es parte de esta posibilidad de un gobierno de salvación. También hubo una novedad en Europa, y es que ingresó Croacia como el país número 28 de la Unión Europea. Vamos a ver algunos datos sobre ese país. El 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en el Estado miembro número 28 de la Unión Europea. Su incorporación al bloque regional no implica aún su integración a la zona euro, el grupo de países que reemplazaron sus monedas nacionales por otra común, el euro, y al que pertenecen solo 17 países del total de miembros de la Unión Europea. A raíz del nuevo estatus, se removieron los puestos de frontera con Eslovenia y Hungría, los dos únicos vecinos del país que también integran la Unión Europea. La integración de Croacia al bloque regional se produce 22 años después de que esta nación se independizara de Yugoslavia en 1991, desatando una guerra que culminó en 1995. La nación balcánica, de 56.594 kilómetros cuadrados y más de 4.200.000 habitantes, se convirtió en miembro de la Organización Mundial de Comercio en 2000 y de la OTAN en 2009. Croacia es una república democrática parlamentaria de carácter unitario. El Fondo Monetario Internacional la clasifica como una economía emergente y en desarrollo, mientras que el Banco Mundial la identifica como una economía de altos ingresos. Su economía está dominada por el sector de servicios, seguido por la industria y la agricultura. El turismo también supone una parte considerable de sus ingresos. Su Producto Bruto Interno es de 63.800 millones de dólares, con una renta per cápita de 14.450 dólares. Desde hace 5 años consecutivos, el desempeño económico del país está frenado por la recesión. El desempleo está cercano al 20% y su acceso a fuentes internacionales de crédito están muy reducidas. Por eso, algunos analistas pronostican que Croacia podría aprovechar su condición de miembro de la Unión Europea para pedir un rescate para su sector financiero, aunque aún esto no será posible hasta que no adopte el euro como su moneda. Bueno, interesante, pero los croatas están preocupados por este ingreso porque ven lo que está pasando a su alrededor con Grecia y otros países. Vamos a la incógnita, ¿tenemos más datos? Sí, muchísimos. Uno por lo menos más para acercarles antes de develar de quién se trata nuestra incógnita de hoy. Alejado transitoriamente del mundo del arte a principios de los 60, dejó su impronta en los primeros retratos y artes de tapa del rock nacional. En 1975, luego de un largo viaje por Europa, retornó a la pintura con la serie de Cielos y Nubes, un conjunto de cuadros de extraña objetividad realista, próxima a la fotografía. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Después de la pausa le contamos quién es. No se vayan, ya volvemos.